Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos y a todas nos enamora. Y el vídeo de hoy lo voy a dedicar a hablar del ISO de una cámara fotográfica. ¿Qué es el ISO? ¿Para qué nos sirve el ISO de nuestra cámara fotográfica o incluso de nuestro teléfono móvil? De alguna manera, el ISO mide lo que es la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Y si hablamos de una película fotográfica, de la película fotográfica a lo que sería la luz. Un ISO más bajo es menos sensible a la luz y también eso redunda a imágenes más nítidas, con menos ruido, con menos grano fotográfico. El ISO alto, cuando subimos el ISO de nuestra cámara, vamos a conseguir que sea más sensible a la luz, con menos luz nuestra fotografía esté más expuesta, pero también provoca que nuestras imágenes tengan más ruido fotográfico, más ruido digital o más grano cuando hablamos de las películas. Fijaos, aquí en esta imagen de la izquierda veis un poco lo que os he explicado. El ISO bajo provoca que nuestro sensor sea menos sensible a la luz, pero también produce imágenes más limpias, más nítidas, con menos ruido. Y cuando subimos el ISO es más sensible a la luz, pero también provoca más ruido digital. Tenemos que jugar con el ISO según la situación lumínica de la escena que vayamos a fotografiar. También importante, habrá veces que tengamos que bajar el ISO, si podemos, siempre fotografiar con el ISO más bajo que nos permita la escena a fotografiar. El ISO viene de International Organization for Standardization y originariamente en el mundo de la película química se hablaba, por ejemplo, de ASA. En vez del ISO se hablaba de ASA, pero sería algo similar. En la película fotográfica, fijaos, las películas con el ISO bajo o con el ASA bajo, aquí vemos una serie de películas. Cuando tú comprabas una película química analógica, tú comprabas una película de 400 ISO, de 200 ISO, de 100 ISO, de 50 ISO, de 800 ISO, de 1600 ISO, según lo que fueras a fotografiar. Cuando ibas a fotografiar con luz del día, bueno, pues comprabas una película con baja sensibilidad, con 100 ISO. Cuando ibas a hacer fotografías con luz del atardecer o incluso en entornos, digamos, espacios interiores, por ejemplo, comprabas una película de ISO alto, aunque luego entraban otras variables importantes también a dilucidar cuando comprabas una película. Y eso en la película analógica, ¿en qué se transmitía? Que las películas con el ISO bajo tenían los granos de plata, digamos, receptores de la luz mucho más pequeños y eso provocaba que las imágenes fueran como más nítidas y a medida que se sube el ISO, que comprabas una película con un ISO más alto, esos granos de plata que están dentro de la película analógica eran más grandes, más sensibles a la luz, pero también provocaban grano fotográfico, porque los granos de plata de los que se componía la película eran más grandes, ¿vale? Eran más grandes. El ISO se ha trasladado a lo que es el ISO químico, analógico, se ha trasladado a los sensores de las cámaras digitales. Cuando tú bajas el ISO, digamos que la carga eléctrica es menor. En los fotosensores del sensor, cuando tú subes el ISO, la carga eléctrica es mayor para ser capaces de captar más luz, pero eso provoca en un cierto deterioro de la imagen, aunque las cámaras digitales han mejorado muchísimo en ese aspecto y han mejorado muchísimo lo que era la fotografía analógica. Antes, con una cámara analógica, con una película de 1600 ISO, tenías un ruido muy considerable, un grano muy considerable. En cambio, hoy en día, con estas cámaras tecnológicamente avanzadas digitales, con 1600 ISO puedes disparar perfectamente y la nitidez es bastante considerable, muy potente. De eso se ha mejorado mucho la posibilidad de disparar con ISOs más altos y que la nitidez de la imagen sea perfectamente válida. Tenemos que aprender, por supuesto, a cambiar el ISO de nuestra cámara digital. Fijaos, ¿no? Normalmente en el menú de la pantalla posterior
Puedes cambiar el ISO, incluso directamente seguramente vas a tener alguna rueda, algún botón donde cambiar el ISO. Tenemos la opción del ISO automático, tenemos también la opción de elegir el ISO de nuestra cámara y depende de la cámara tendremos un rango mayor o menor. Hoy en día puede haber cámaras que tengan desde el ISO 50 hasta el ISO 102.400, brutal, brutal eso. Pero depende de la cámara. Normalmente las cámaras más caras, más profesionales van a tener un rango mayor y las cámaras digitales de más baja calidad un rango menor. Bien, seguimos hablando del ISO. Al final el ISO es uno de los tres elementos que afectan a la exposición de la fotografía, a la luz que tiene la imagen, abertura del diafragma, velocidad de obturación y el ISO. Jugamos con esos tres elementos, ese triángulo de exposición. Normalmente deberíamos intentar siempre trabajar con el ISO más bajo que nos permita la situación que vamos a fotografiar. Claro, por supuesto, si tenemos que colocar una velocidad de obturación muy lenta, ahí ya es mejor subir el ISO si no tenemos un trípode o un lugar donde apoyar nuestra cámara fotográfica. Importante. Si tenemos que abrir el diafragma mucho porque queremos desenfocar mucho el fondo y la escena tiene luz, seguramente nos va a tocar trabajar con un ISO bajo. Ahí va a entrar en función la estética de la fotografía, el acabado de la fotografía y la luz que tenga la escena. Normalmente la idea es siempre trabajar con el ISO más bajo que la situación que vamos a fotografiar nos permita y que el elemento estético, ¿no? La estética que queramos conseguir también entre en juego, ¿vale? También entre en juego, pero jugamos con esos tres elementos técnicos a la hora de fotografiar. Por supuesto, luego ya a lo mejor tenemos un flash, tenemos una luz, claro, eso ya depende. Pero tenemos en principio esos tres elementos para jugar con la luz y para que nuestra fotografía quede correctamente expuesta, que es la idea, y también quede con la estética que tengamos en nuestra cabeza para conseguir en nuestra imagen final. Importante, ¿vale? Todo ello. Claro, si colocamos la misma velocidad de obturación y la misma apertura del diafragma y jugamos con el ISO, a mayor ISO, la fotografía tendrá más luz, estará más expuesta, porque el sensor es más sensible a la luz. Fijaos, esta escena solo se ha tocado el ISO y como veis, a medida que aumenta el ISO, aumenta la exposición, aumenta la luz de la imagen. En este sentido, así afecta tocar el ISO de nuestra cámara. Y lo que hemos dicho, claro, a medida que subimos el ISO de nuestra cámara, tenemos el ruido, ¿no? Ese elemento que aparece en nuestras fotografías y que tenemos que tener en cuenta porque, claro, pueden hacer que nuestras imágenes pierdan nitidez, aparezca este ruido. Tenemos que conocer nuestra cámara fotográfica en este sentido y saber hasta qué ISO puede llegar nuestro sensor. Importante también hacer pruebas porque hay cámaras que con 3200 ISO el ruido es muy controlado y la imagen perfectamente válida, y a lo mejor otra cámara con 3200 ISO ya tiene demasiado ruido y luego pues eso puede ser un problema a la hora de mostrar esa fotografía porque no tiene la nitidez adecuada. Luego también tenemos la posibilidad de en la edición digital reducir el ruido. Hay otras opciones a posteriori, pero vamos a pensar en conseguir la fotografía en la cámara lo más acabada posible que podamos. Importante también, a nivel de las cámaras digitales, normalmente cuanto mayor sea el sensor de nuestra cámara, menos ruido va a generar, por regla general. Tenemos una cámara con ese sensor full frame, ¿no? De 24x36, seguramente va a generar menos ruido con el mismo ISO que una cámara digital compacta cuyo sensor es más pequeño. También tenedlo en cuenta porque eso puede variar según el tamaño del sensor, que viene muchas veces también determinado por que sea una cámara más profesional o menos profesional. Las cámaras compactas, igualmente más caras, suelen tener un sensor más grande y permiten trabajar con un ISO más alto sin que la fotografía pierda mucha calidad. Normalmente, aunque esto ya
puede ser muy variable según el efecto estético que queramos conseguir. Normalmente trabajamos con ISOs bajos cuando hacemos fotografía de paisaje y la escena nos permite trabajar con un ISO bajo, retratos con luz natural. Luego subimos el ISO muchas veces cuando estamos fotografiando en interiores, vez, eventos, por ejemplo. Solemos trabajar con ISO 800, ISO 1600. Dependerá, por supuesto, del objetivo que tengamos montado, si es más luminoso, menos luminoso. Evidentemente, hay otros elementos que entran en juego. Y el ISO alto lo utilizaremos tal vez si estamos fotografiando con poca luz, luces nocturnas, conciertos, eventos de noche, deportes en interior. También estaremos trabajando con ISOs más altos. Y luego, lo que hemos dicho, al final jugamos con apertura del diafragma, velocidad de obturación y el ISO. Y estos tres elementos son importantes que los mezclemos adecuadamente según la luz que haya en la escena y según el resultado estético que queramos conseguir. Si queremos desenfocar el fondo, si no queremos desenfocar el fondo, si queremos que todo aparezca perfectamente nítido, si queremos congelar algo que está en acción, como puede ser en la fotografía deportiva, pero por regla general, cuando podamos trabajar con un ISO bajo, mejor, siempre que la fotografía esté correctamente expuesta y consigamos el efecto estético que tengamos en nuestra cabeza. Pero subir el ISO siempre puede provocar cierta pérdida de nitidez, cierto ruido digital y se intenta evitar. Se intenta trabajar siempre con el ISO más bajo que la situación que vayamos a fotografiar permita y que el resultado estético que tengamos en la cabeza también permita tenerlo en cuenta. Bien, espero que os haya quedado más o menos claro esto del ISO de nuestra cámara fotográfica, aprender a cambiar el ISO de vuestra cámara, también jugar con el ISO de vuestra cámara, probar el ISO de vuestra cámara a los niveles más altos para ver qué calidad os da, si pierde mucha nitidez o poca nitidez, porque eso también es importante cuando estéis en situaciones extremas, ver y conocer hasta dónde puedes llegar con el ISO de tu cámara. De todas formas, si tenéis dudas, dejármela en los comentarios. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros si no estáis suscritos y volveré con un nuevo vídeo dedicado a este maravilloso arte fotográfico. Muchas gracias.